Si lo dejamos ahí, estamos diciendo que cualquier cristiano es salvo, andando como quiera, viviendo como quiera. Hello. Si lo dejamos en la parte A, este texto se convierte en un desorden. Decir yo puedo ser cristiano a mi voluntad. Ya Cristo murió por mí. El sacrificio fue por mí. Sí, pero ahora te dice que el Cristo que fue juzgado por nosotros te quitó la condenación, pero no para que tú andes como. Pero ahora te dice que no es para todo el que ve en Cristo Jesús, sino para los que andan conforme al Espíritu de Cristo, sino para los que andan en el Espíritu, para los que no complacen la carne, para los que no están detrás de la carne, sino que complacen agradar a Dios a través de la vida del Espíritu. Vamos a ver más. Recuerden que Cristo es el pago ante el Padre. El trono de Dios estaba ofendido. El trono de Dios estaba ofendido. El Padre estaba de espalda a los hombres y aún está de espalda a los hombres que están en pecado, a las mujeres que están en pecado. Pero por vía de Cristo, el Padre tiene un acceso. El Padre abrió una puerta. ¿Estamos aquí? ¿Qué abrió el Padre? ¿Quién abrió la puerta a agradar al Padre? Tu bondad, que eres bueno, tu religión, tu padre, tu madre. No se trata de religión, no se trata de nosotros, se trata de aceptar el sacrificio que abrió la puerta para que yo entre a Cristo Jesús, para que por vía de la fe en Cristo Jesús yo obtenga redención, obtenga justificación, obtenga la expiación de mi pecado. Recuerden que Cristo es el pago ante el Padre por la ofensa que tiene la raza humana por causa del pecado. Todos ofendimos a Dios, todos estábamos de espalda a Dios. Nadie llenaba los requisitos. El hombre estaba en muerte, el hombre estaba en juicio, la mujer estaba en juicio, toda la raza humana estaba bajo el juicio eterno de la perdición. Diga, pero qué bueno que se abrió una puerta grande. Aunque se convierte en estrecha, pero es grande porque ocupa todo el mundo. Hello. Miren la palabra condenación. En este versículo también significa juicio, aunque alguna persona ignoran esto. Dios ha impuesto un juicio para la raza humana. La palabra de Dios pone de manifiesto con claridad dos grandes juicios, digo tres grandes juicios. ¿Por qué son tres grandes juicios? Porque hay un cristiano en la carne que justifica ser salvo. Hello. Hello. Es el más peligroso de todos los pecadores. El que está dentro de la iglesia justificando ser salvo sin andar en el Espíritu. Hello. Porque recuerden que el texto dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No se queda ahí, sino para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Hello. O sea, tenemos el primer juicio para el cristiano que se cree que puede heredar lo de Dios sin compromiso espiritual. Ninguna condenación hay. Tú no vas a ir a juicio si es que tú te diriges por el Espíritu, si es que buscas el gobierno del Espíritu. El Espíritu Santo yo lo voy a enviar para que esté con ustedes y esté dentro de ustedes. O sea que ya eres cristiano, ya aceptaste la fe de Cristo, pero no te puedes convertir en un cristiano carnal, no te puedes convertir en un cristiano natural. Tienes que meterte a buscar la vida del Espíritu, porque el Espíritu de Dios es que conoce lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios va a traer lo que Cristo quiere que sea la iglesia y va a plasmar la voluntad de Cristo dentro de tu corazón. Alguien tiene que decir amén. Tengo que convertirme en un cristiano espiritual, tengo que convertirme en una cristiana espiritual, tengo que buscar la vida del Espíritu. Y en este tiempo hay muchos cristianos carnales, naturales, que creen que van a obtener la gloria por decirse ser cristiano. No se asusten a como creyentes. Estoy diciendo esto para que no te quedes simplemente con el nombre cristiano, sino que te conviertas en un cristiano espiritual, guiado por el Espíritu. Dios pone de manifiesto con claridad tres grandes juicios.
mataba becerros, hacía una ceremonia, porque expiaba su pecado. Él se convertía en alguien que llegaba a un sacrificio, y él después, o esta oveja que él llevaba por el pecado, lo limpiaba. La acción del sacrificio limpiaba al hombre, pero ahora tenía un sacrificio por toda la humanidad. Ya el hombre no iba a matar cordero, ya el hombre no iba a matar buey, ya el hombre no podía venir a justificar con otra cosa, sino con aceptar a Jesús. Alguien tiene que entender. Cristo viene y muere para anular ese sacrificio de los machos cabríos. Pero ahora la gente quiere ser salva sin sacrificio. Ahora lo que tiene que sacrificar el hombre y la mujer es su voluntad. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Venían los sacrificios desde Adán, se puso el sacrificio, porque tenía que venir una simiente pura, sin contaminación. Ya el sacrificio de Adán no servía, porque había pecado. Hello. El sacrificio no había nadie que llenara. Por tanto, Dios cogió una cigüeña, traía un animal sin defecto, criado, apartado, y entonces venían ellos, criaban un animal sin defecto, criado, apartado, y cada tiempo venían a expiarse con ese animal sin defecto, puro, sin mancha, y era tipología del sacrificio perfecto que venía. ¿Alguien te entendió? Hasta llegar a Jesús. Cuando Cristo viene, ya se acaban los sacrificios por el pecado. Ya el hombre no tiene que traer el becerro y matarlo ahí y ponerla. El cordero merece la muerte porque representa que yo debía morir en emoción del cordero. Yo debía morir, era yo que debía estar ahí. Entonces lo que pasa es que la culpa del pecador se pasaba al animal. Hello. Un cristiano que se quiera ser cristiano en su voluntad hace rato que está fuera del reino. Por eso es que el cristiano está llamado a vivir la vida de Cristo. El cristiano está llamado a vivir bajo el Espíritu de Cristo. Mire cómo estos oferentes de la antigüedad venían con el cordero, el macho cabrío. Ellos lo venían, se lo traían al sacerdote. El sacerdote lo examinaba. Ah, que está muerto, mira, no sirve. Vete, tráelo. Pero mira, tiene defecto, tiene la personalidad. Vete, lo examinaba. Hoy el cristiano quiere ser cristiano como quiera. ¿Hello? Sin darle reporte a nadie, sin congregarse, sin responsabilidad de culto. No es así. El sacrificio que nosotros estamos experimentando es un sacrificio más alto. Fue el puro por los impuros, fue el justo por los injustos. Entonces, cuando venía el oferente antiguo con el cordero, dice que los metidos ponían aquí. El sacerdote lo tomaba en su mano después de examinarla, y el oferente le ponía la mano en la cabeza al cordero y le decía: este cordero perfecto, sin mancha lo traigo en opción de limpiarse por mi pecado. Y dice que la ofensa del pecador se pasaba a la ofrenda, se pasaba al cordero. Aleluya. Y entonces ese corderito moría en vez del hombre. Ese corderito era la paga del pecado del hombre, porque el pecado del hombre era muerte. El pecado del hombre, de modo que todo el que peca debía morir. Sin embargo, tenían que traer una ofrenda de animal para quitarle la vida en opción. Cuando Cristo viene representando para anular ese cordero. Ahora toda la raza humana, lo que se llama cristianos, tienen que entender que no pueden vivir una vida para ellos, sino una vida para Cristo. Cuando usted levanta la mano, le está poniendo la mano en la cabeza del cordero de gloria y diciéndole: yo merecía morir, yo merecía estar en esa cruz, yo merecía, aleluya, la muerte eterna, pero por vía tuya soy santificado, por vía tuya soy salvado, por vía tuya soy redimido. Las profundidades de Dios. ¿Cómo podemos tener tan ligera cristianos que se congregan a veces? Vemos eso. Que va a una iglesia de Dios. Cristiano de más allá. ¿Hello? No nos podemos quedar en la primera etapa, sino entrar y buscar el Espíritu. Soy cristiano sin el Espíritu. Te va a agradar a ti mismo. Porque lo único
que se va a meter dentro de ti, que te va a poner a congregarte por encima de ciclones, de lluvia, de enfermedades, es el Espíritu de Dios. Amén. Este juicio fue el primero. ¿Quién fue el primero que fue el juicio por la muerte? Jesucristo, diga, Jesucristo. Primer juicio de Dios en la tierra lo hace con su Hijo, lo lleva a la tumba, con objetivo de que todo aquello que se acerquen a Cristo tenga vida. De que todo aquello que ahora pongan la mano sobre el cordero sean salvos. De que todo aquello que acepta la sangre de Cristo vivan para Él. Ay, alguien tiene que decir yo vivo para Cristo. El segundo tendrá lugar. El segundo tendrá lugar el día del juicio antes del gran trono blanco. Primer juicio, la muerte de Cristo. Cristo murió. Ese fue el primer juicio para traer que la compra del pecado, para traer que la compra y la santificación de los hombres, para darle esperanza a toda la familia en la tierra de que entre por día del sacrificio de Cristo. Segundo juicio viene ante el gran trono, donde todos los pecadores y las pecadoras sean juzgados para la eternidad. Pero hay un juicio que es dentro de la iglesia. Hello. Para esos cristianos que justifican ser cristianos pero sin el Espíritu. O sea que son tres juicios. Ya el primero se logró. Cristo no se contaminó. Fue tachado por el Padre para siempre como medio de eterna salvación. Cristo venció. Cristo entregó su voluntad. Fue el sacrificio perfecto. Ahora nos toca a nosotros asumir esa fe, honrar esa fe, con los detalles que la misma palabra demanda del creyente. No es con mi detalle, no es con mi suposición, no es con mi creencia, sino con los detalles que la misma palabra demanda para el creyente que es Cristo Jesús. Ninguna condenación hay, pero ¿para quién, pastor? Para los que están en Cristo Jesús, pero ¿para cómo están? ¿Cómo están esos creyentes? ¿Están en la carne? Pues hay condenación. ¿Están en el Espíritu? Andan en el Espíritu. Pues para eso no hay condenación. Alguien tiene que entenderlo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No para los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí es que está la diferencia. Por eso viene un juicio también dentro de la iglesia. Porque los que son de la carne son guiados por la carne, por el instinto, por la sospecha, por lo que yo creo, por lo que yo considero. Pero los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu. El Espíritu dice: tiene compromiso con Dios. Tú eres una cristiana devota, eres un cristiano devoto. Muévete arrastrándote. Con prudencia, muévete. Hay una reunión que se citó desde hace hasta la fundación del mundo. Tú estás como hija de Dios, tú estás como hijo de Dios. Ven a levantarte, Dios, ven a levantar tu mano. Ven a adorarte, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y si has derivado o depurado, somos del Señor, somos del Señor. Donde está lo que dice: yo soy de Dios. Si has demoramos o que vivamos, del Señor somos. Eso le decía yo cuando yo no era pastor, que era un segundo, que buscaba la gente, le llevaba a la iglesia, lo que sea. Por encima de algo que yo buscaba a la gente. Los cultos para mí no eran buenos, con agua, con nieve, con ciclón, y yo no, en mi congregación, no, allá. Yo buscaba a la gente. Porque el Espíritu de Dios no te deja estar tranquilo, no quiere solamente la salvación tuya, sino que quiere la salvación de Dios. Pero sabemos que muchos están familiarizados con esto, con estos puntos del segundo juicio. Creo que hay un tercer juicio, pero conforme a lo que leímos en Romanos 8:1, ese tercer juicio lo ignoran mucho. Ese tercer juicio va a ser dentro de la iglesia para aquellos que se creen cristianos. Por eso usted va a ver mucho que Dios le dice: apartado de mí, maldito el fuego eterno. Eso llaman fuera de demonios. Eso no van a ser juzgados juntamente con los impíos que no presentaron a Cristo. Hello.
serán juzgados dentro de la iglesia, porque hay mucha gente que cree que con ir a una iglesia ya. No, tienen que escalar, tienen que convertirte en discípulo, tienen que tratar de que el Espíritu Santo vive en ti, porque ese es el Espíritu que te va a resucitar. Lo que más yo le ministro a los ancianos cuando voy a ver lo que hago, los ancianos que ya están agotados su fuerza física, que ya están en la casa, que por causa de eso quizás no se pueden congregar, lo que más yo le ministro es que el Espíritu Santo esté dentro de ellos. Porque si yo logro que ese anciano se me vaya lleno del Espíritu Santo, también logré que se resucitara. Aleluya, que se fuera derecho para el cielo. Porque lo único que va a ser levantado en la tierra son los que estén llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice que Cristo se tomará a mí mismo, me tomaré a mí mismo. ¿A quién que se va a tomar Cristo? A mí mismo. Por tanto, el cristiano tiene que procurar vivir la vida de Cristo, morir cada día para que Cristo viva en nosotros. Hello. Diga, debo morir diario hasta convertirme en un cristiano espiritual. Los hombres y mujeres no tienen por qué ser partícipes de ese segundo y tercer juicio. Diga, no tenemos. Si entendemos la Escritura, no tenemos que participar en el juicio eterno. Tampoco tenemos que participar en el juicio que nos rechaza cuando nos creemos cristianos de otra manera. En aquel día vendrá, Señor, en tu mano echamos fuera demonios, pero comenzaste a vivir la vida tuya. Te di el don y usaste el don para ti. Ya tú no orabas porque pensabas que si tú no orabas la iglesia no se movía. Ya el don era tuyo. Nadie te podía corregir en la iglesia porque era un tal profeta o una tal profeta o un tal evangelista o un tal misionero que ya no se te podía corregir. Te convertiste en rebelde, te saliste de los lineamientos. Sí, yo sé que tú no le llamas por el demonio, pero para tu propia gloria. Estaba vendiendo los milagros, ya se te estaba vendiendo los milagros, ya te estaba pastoreando no por amor a las almas, estaba pastoreando por amor a ti mismo, a tu dinero. Yo, la sorpresa. Y el Señor le dijo, apartado de mí, nunca vos conocí. Ay. ¿Y cómo te puede decir una gente que eche fuera demonios? Dios no lo conozca. Por eso es que la iglesia no se puede mover a la iglesia por manifestaciones de que si hay manifestación espiritual. La iglesia tiene que moverse a la iglesia por manifestación de que Cristo se le reveló, porque es un cristiano que no sigue hombres, porque es un cristiano que no sigue dones, porque es una cristiana que no sigue multitudes, sino que forma la multitud de creyentes que son secos en lo que creen. Aleluya, por eso es que no podemos estar siguiendo dones, aleluya, no podemos estar siguiendo, tenemos que ser cristianos con compromiso. ¿Y cuánta gente siguiendo a gente que Dios le diga en aquel día no lo conocí? Estamos hablando de gente famosa ahí que se desviaron de la gracia. Hello. Amén. Estamos hablando de cristianos que le seguían multitudes, porque la gente le seguía multitudes no que son de Dios. Pueden ser que se han usado la gente que están ahí, que están ingenuos, creyendo, pero ese hombre que se desvió, esa mujer que se desvió, aleluya, de la gracia de Dios, que ya está predicando su propio concepto, que se salió de la Escritura, que ya no asienta la iglesia de la Escritura, que ya no asienta la iglesia lo que le pertenece verdaderamente a la iglesia que él, que está llenando la iglesia de fábulas, de conceptos. Ese cristiano será juzgado ante el tribunal de Dios. Hay que tener cuidado con la fama espiritual. Amén. Y Dios es famoso, pero tiene que ser humilde y tiene que centrar en la palabra. No le puedes quitar la palabra para complacer tu sueño, tu deseo o tu propia revelación. Estamos aquí. Los hombres y mujeres no tienen por qué ser partícipes de este segundo y tercer juicio. ¿Por qué? Porque la Escritura es clara. El plan de Dios no es que nadie se pierda. ¿Cuál es el plan de Dios? Que nadie se pierda, sino que todos procedan a qué? Al arrepentimiento. Y el plan de Dios no es que ningún hombre pase por el juicio eterno, ni lo que se cree cristiano, a su voluntad, a su forma, pero mucho menos aquellos que van a aceptar a Cristo. Es mejor que los cristianos que estamos aquí perfilemos nuestra vida en pos de Cristo, volvámonos a la Escritura, volvámonos a buscar el Espíritu Santo, volvámonos a ayunar, volvámonos a iniciar, volvamos a
nos movemos por compromiso. Vamos a la campaña, a los cultos, recogemos las almas, entendemos que tenemos un compromiso, porque tenemos un juicio eterno, una eternidad sin Dios, ay, eso no se puede negociar. Yo tengo que cuidar mi eternidad en Dios. Ya no fui traspasado por el amor de Cristo. Yo no quiero pensar de verdad que yo muera y vaya a una eternidad sin Dios. Ay, yo quiero vivir mi eternidad en los brazos del Padre, en el regazo del Padre. ¿Dónde está la iglesia que dice yo valoro el sacrificio de la cruz? Yo valoro eso que se hizo por mí. Yo valoro que Cristo compró mi pecado. Yo valoro que Cristo me redimió. Yo valoro que Cristo hizo una redención por mí. Yo valoro que Cristo me inspiró. Yo valoro que me volví a conectar con el Padre. Diga, yo valoro ese sacrificio de la cruz. Recuerden que Cristo, recuerden que los que están en Cristo no tendrán condenación. ¿Cuáles? Los que no tienen una relación con el Espíritu, los que están en Cristo, que no van a tener condenación, son aquellos que tienen una relación con el Espíritu. Si con ese usted está sintiendo ahí. El Espíritu quiere que usted invoque todo lo que hay, quiere guiarlo a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu quiere que usted hable con Él porque Él quiere depositarse completamente en su vida. Él quiere estar gravitando en su casa. Si en medio de cualquier desorden que usted vea, invoque el Espíritu Santo, que lo único que va a generar el desorden de cada uno de nosotros es Cristo a través de su Espíritu. Alguien tiene que decir amén a Dios. Recordemos que ya después del sacrificio de Cristo, el cual fue la paga por todos los pecados, ya no hay por qué sacrificar por el pecado. Ya no hay por qué sacrificar por los hombres y las mujeres. Más nada, todo lo que usted da a la iglesia es gratitud. La ofrenda que da, el diezmo que da, la colaboración que da, el sacrificio que da, no es para comprar su pecado, es por gratitud, porque usted se convirtió en parte de lo que adora. Ya usted no tiene que pagar por su pecado, porque ya hay alguien que pagó por su pecado. Todo lo que hacemos de palabra de eso en la iglesia es para agradarle a Él, por la gratitud de que somos hijos de Él. Amén. Amén. Nadie puede venderle algo que le pertenece a usted. La sanidad le pertenece a usted. Yo doy porque el Señor me sanó y yo tengo ofrenda de gratitud, no para comprar mi sanidad, sino por el efecto de la gratitud que experimenté cuando fui sano. Alguien tiene que entender eso. Yo no doy para ser sano, yo doy porque el Señor es mi sanador. Yo doy por gratitud, yo doy porque estoy convencido que soy parte de la obra de Dios. ¿Qué debemos recordar? Que ya no hay más sacrificio y ya no hay por qué los hombres y las mujeres sean condenados de parte de Dios. Ya todo está en la condición que tome el hombre. Ya no hay por qué ser condenado de parte de Dios. Ya Dios pagó, ya Dios ofreció, ya Dios llevó su Hijo. Ahora todo está en la decisión que tomen los hombres y las mujeres de aceptar o no aceptar ese sacrificio. Porque ahora ya la puerta está abierta, pero ahora el hombre debe entrar. Ya no hay por qué los hombres se pierdan. Ya Dios puso su pieza principal para pagar el pecado. Ya no hay por qué los hombres tengan que ir al infierno. Ya no hay por qué las mujeres tengan que ir al infierno. Ya no hay por qué. No hay una razón en el cielo que le impida a los hombres que no pueden entrar. Ya hay una razón en la tierra revelada, que todos los hombres, cuando se arrepienten, son limpios de su pecado, son limpios de su maldad. Pero ahora el hombre tiene que derribar su voluntad, la mujer tiene que derribar su voluntad y decir: yo acepto al Rey de Gloria, yo acepto ese sacrificio, y ya eso te redime ante el Padre. ¿Lo están entendiendo ustedes? Amén. Los seres humanos, de vivir para Dios a través de aceptar a Cristo,
tome o la decisión que tome el hombre o los seres humanos de vivir para Dios a través de aceptar a Cristo, la vida de Cristo o no, ya no está en Dios el juicio. En Dios no está a juzgar al hombre para perdición. Dios juzgará al hombre para perdición porque el hombre quiere justificar como él quiere, por la vía que él quiere, ser salvo. Y hay una sola vía para ser salvo. Hello. Hay un solo que compró el derecho de salvar a la humanidad. Se llama Jesús. Amén. Diga, hay un solo que compró el derecho de salvarte a ti, amigo, de salvarnos a nosotros, de redimirnos a nosotros. Se llama Jesús. Ahora, pero no para vivir en Jesús como nosotros querramos, sino para vivir en Jesús conforme al Espíritu, porque ninguna condenación habrá para los que están en Cristo Jesús, pero no para cualquiera, no para aquellos que andan como quieran, sino para los que viven conforme al Espíritu de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Si Jesús se convirtió, ¿saben qué? Jesús se convirtió, amado, acá. Jesús se convirtió, ¿saben qué? En el sacrificio por nuestro pecado. ¿A quién le tocaba morir? A mí. ¿A quién le tocaba morir? A usted. Porque estábamos con una deuda ante el trono. Al estar con una deuda ante el trono, el Padre toda justicia, sea para beneficio suyo o para maleficio suyo, Dios tiene que cumplir su justicia. Por eso digo que Jesús se convirtió en el sacrificio por nuestro pecado y con su propia muerte pagó nuestra condena eterna. Hello. Por eso todos los cristianos ya no se deben andar como Dios les dé la gana. Hay cristianos así, que no quieren rienda, que no quieren pastor, que se congregan en su casa. Déjenme decirle que usted está en la línea de lo que será buscado eternamente. Todo cristiano, desde Pedro hasta Juan, que caminó con Jesús, los apóstoles que caminaron con Jesús, todos se congregaban, todos obedecían, todos estaban en la línea del Espíritu. ¿Dónde iba Pablo y Juan cuando sacaron al hombre cojo? ¿Dónde iba? A la iglesia. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros queremos convertir con nuestra teoría lo que creemos, lo que queremos creer. La iglesia, ¿qué iglesia tiene orden? La iglesia, ¿qué iglesia tiene pastor? Dios constituyó pastores, Dios constituyó evangelistas, Dios constituyó profetas, Dios constituyó 5 ministerios dentro de la iglesia para que la iglesia sea perfecta, para que fluya, porque la iglesia es un cuerpo que tiene que caminar según Cristo, no según la ideología, no según lo que ustedes parezca, sino según lo que dice la Biblia. Todos los creyentes tienen que estar juntos, unánimes, buscando presencia, con compromiso de evangelizar, con compromiso de llenar la tierra de su gloria, con compromiso de servir a Dios, con compromiso de andar en Cristo, con compromiso de adoración, de devoción, de santificación, de buscar la vida del Espíritu. Todo creyente que se llame cristiano tiene que honrar a Dios como Él te manda. Todo. Por eso yo como pastor de congrego y este ministerio soy fundador de él. Sin embargo, eso no bastó para yo buscar más cobertura y congregarme. ¿Pero? Porque hay muchos que andan diálogo por ahí, quieren hacer diálogo con todo el mundo. Yo creo que hay un principio divino. No es que le hagan a pastor o no, es que hay un principio divino. Es que la Biblia dice que hay que congregarse. Y que sobre el alto hay uno más alto, y que sobre el más alto hay otro más alto, y que aún el rey está sujeto a los campos. Hello. Eclesiastes 5:8, usted lo busca ahí. Hay un orden de autoridad que tiene que estar tratado en la iglesia. Diga, Jesucristo es el medio por el cual podemos alcanzar la salvación
puede agradar al Padre sin Jesús. Nadie puede agradar al Padre sin entrar por Cristo. O sea, que aquellos que se llaman testigos de Jehová y no son testigos de Cristo tienen problemas. La Biblia llamó a ser testigo de Cristo. Tú no puedes meter al Padre en esta comunión. El Padre va fuera de esto. El Padre solamente se relaciona a través de los cristianos. ¿No? ¿Estamos aquí? La única vía por la cual el Padre se mueve es por la vía que fue entregada, la vía que está legal para pagar los pecados de nosotros. Y la vía legal que pagó los pecados de nosotros fue Cristo. Por eso el Padre no puede escucharte directamente. El Padre escucha lo que filtran todas sus peticiones por vía de Cristo. Pidan lo que quieran al Padre y yo lo haré. Jesús se convirtió en el sacrificio por nuestro pecado y con su propia muerte pagó nuestra condenación. Romanos 3:25 al 26 dice, declara en Romanos que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Usted ve que ya no va a traer y levantó para perdón del pecado. El sacerdote de antes recibía el perdón del pecado. Nosotros simplemente lo que hacemos es tú confieses tu pecado públicamente. Oramos por ti juntamente para añadirte certificadamente a que eres hija e hijo de Dios a través de Cristo. Pero no recibimos ninguna ofrenda por tu pecado. No debemos recibir ofrendas por los pecados de ustedes. Nosotros recibimos ofrendas de gratitud de los salvos, de aquellos que tienen compromiso, pero jamás tú vas a pagar por tu pecado. Ya Cristo pagó por tu pecado. No había con qué pagar, era con la muerte. El precio de pagar nuestro pecado era morir. Ahora Dios te dice, te voy a dar los 90, te voy a dar los 70, te voy a dar los 80, te voy a dar los 100. Se pasa de la raya con algunos. ¿Cuánto duró Quintito? ¿Cuánto? ¿Cuánto duró Quintito? ¿Cuánto? 97 le dieron al abuelo de nosotros. 97, y eran 70 que tocaban, y los malos con 80, y Dios le dio 97. Hay otro que Dios le da, y le da entonces, aparte de eso, me dice, va a vivir los 97, pero te voy a llevar para una vida eterna en los cielos. Eso es lo que pasa, que cuando tú honras a aquel que dio el sacrificio, que se ve el sacrificio con tu vida, y aún desde tu juventud hasta la vejez, le dedica la nación que te pertenece en esta tierra. Prepárate que vamos a tener 100 veces más en esta tierra para una vida eterna en los cielos. ¿Dónde está la gente que está entendiendo que debemos valorar el sacrificio y el pago de la cruz? Que debemos valorar que no nos debemos a nosotros mismos, sino que nos debemos a Cristo. ¡Wow! Yo felicito a los jóvenes que están siendo atrapados por Dios, que le van a entregar su fuerza y van a ver la benevolencia de Dios al final. ¡Oh, gloria a Dios! Y aquí en Romanos 3:5, es lo que me dice bastante. Y esta declaración de la palabra de Dios dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de ¿qué? De la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de pasar por alto los pecados pasados en su paciencia, a causa de en su paciencia pasar por alto los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿A quién es? Cualquiera. Al que es de la fe de Mahoma, al que es de la fe de Russell, el que es de la fe de Mormona o de Corán.
justifica tu pureza. Cristo es el medio que justifica tu salvación. Cristo es el medio que te justifica para que te den acceso y ya tú tener entrar al plano espiritual y sentarte juntamente con Él y decirle: Padre, yo estoy aquí en el nombre de Jesús. Yo soy tu hijo. Hazme justicia por esto. Sáname enfermedad. Yo necesito sanidad. Yo necesito que me supla. Aleluya, tú tienes acceso, pero es por vía de Cristo. Cristo es la fe legalizada del Padre en la tierra para toda la humanidad. No hay nadie que pueda salvarse si no es por vía de la fe en Cristo Jesús y en el sacrificio de su sangre. Nadie. Gloria a Dios. Sí, porque hay muchas veces que no quieren meterse ahora. Esquivan a Cristo porque Cristo es la amenaza de morir a nuestra voluntad. Cristo es la amenaza de santificar el hombre por completo. El enemigo siempre está buscando brechas como ser cristiano, en tu propia opinión, servir a Dios. Yo creo en Dios y va a haber mucha gente, pero los demonios dicen que creen y tiemblan, pero no se someten. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan, pero no se someten a Dios, ni tampoco pueden. Diga: el cristiano se somete. Diga: el cristiano vive una vida sometida. El cristiano se congrega. El cristiano crece. El cristiano se disipula. El cristiano gana alma. El cristiano, aleluya, está vinculado con un cuerpo que tiene que amar, que tiene que perdonar. El cristiano se ordena. Jesucristo se convirtió en la única vida. Oh, gloria a Dios, aleluya. Jesucristo es la única vía por la cual nosotros tenemos redención, en que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Oh, aleluya. Él es glorioso, a fin de que Él sea el justo, el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Aleluya. Diga: estoy en el camino correcto. Diga: estoy en la fe correcta. Vivo en la fe correcta. Adoro a Dios correcto. Diga: estoy bajo el lineamiento de lo que agrada al Padre. No es con mi fuerza, no es con mi santidad, es con la santidad de Él. Cuando tú logras su santidad, cuando tú vienes a orar porque eres santo, cuando tú vienes a servir porque eres digno, cuando tú vienes a honrar ese sacrificio, el Padre te ve con la calidad de su Hijo. El Padre te ve, aleluya, con la naturaleza de su Hijo. Alguien tiene que decir: venga esto. Diga: voy a honrar más la fe cristiana, voy a honrar más ese sacrificio. Diga conmigo: voy a honrar. A mí me tocaba morir, pero Él murió. A mí me tocaba pagar con la muerte, pero Él pagó. Soy redimido, soy redimida con la sangre del Cordero. El Padre está esperando gente redimida. Definición de sacrificio y justificación en comando también. Aguánteme 2 horas más y terminamos. Definición de sacrificio, de justificación, de redención y propiciación. Allá, en la muerte, tenía que haber 4 condiciones. Sacrificio es el primero. Ahora, ¿qué es sacrificio, pastor? ¿Qué es sacrificio? Como algo que usted desea traer. Eso no es sacrificio. El sacrificio es algo que usted no desea hacer, pero le pide que lo haga. Porque el sacrificio te lleva a cambiar de tu voluntad a la voluntad de que tú agradas o adoras. Pero el sacrificio es que la carne no quiere congregarse porque hay lluvia. Pero como pesa más tu pasión por aquel que te convocó a adorar, tú dices: aunque yo era mejor. Tú no quieres, te quieres quedar acostado en tu casa, tú quieres quedarte acostado allá porque el tiempo no está para eso. Pero el sacrificio te obliga a complacer la voluntad de quien tú adoras, porque tú amas lo que adoras, honras lo que adoras y quieres ser fiel a lo que adoras. Por eso es que siempre le ponían a medida del sacrificio al pueblo cuando el pueblo quisiera traer ofrenda de su voluntad. Pero ahora le ponían ahora. No lo van a cuidar en cualquier lugar, le ponían el plan del sacrificio. ¿Dónde lo iba a llevar? ¿Quién sabe dónde lo iban a llevar? Ellos querían ofrendar, pero querían ofrendar, lo podían tirar de la puerta
lo llevarán al altar donde esté el sacerdote y lo pondrán en el lugar que yo les llegue. Usted ve que el sacrificio tiene que cambiar tu voluntad. El sacrificio no es lo que yo quiero dar, porque el pueblo quería dar, no podía llevar lo que él quisiera, pero ahora Dios le dice, no, lo que ustedes van a dar de su voluntad, no lo van a llevar como ustedes quieran, no es en su casa su adoración. Dios sabe que yo veo por el Facebook, el pastor lo publica a veces, no es eso, no es eso, es que ya Dios te pidió que tú eres parte de lo que te congrega, es que ya Dios te pidió de que tú eres parte de lo que trae la alabanza, aleluya, a este lugar de adoración. O al lugar de adoración porque pertenece. Para poder abrir la puerta de la salvación, la primera acción que había que dar era el sacrificio. Para poder abrir la puerta de la misericordia y el perdón del pecado, la primera puerta, el primer paso era sacrificar algo. Es algo que simbolizaba para criarlo perfectamente, seleccionado no con las otras manadas. Este corderito nació primogénito, no era el tercero ni el cuarto, era el primogénito, la primicia de los corderos. Oye, ellos lo sacaban, no tocaba. Ese primogénito no podía parir en cualquier lugar. Había un pesebre especial donde no podía, donde no había caído otro cordero. Buscaban un lugar donde nadie había parido y llevaban eso y lo ponían ahí. Y él se cogía la primicia de ese cordero. Y cada vez que venía redención, cada cierto tiempo, ellos alimentaban con delicadeza. No le daban el alimento común. No le daban el alimento común a ese corderito. No se lo daban. Era perfecto. Buscaban el veterinario. Me imagino que siempre ha existido veterinario que sabe de animal, ¿verdad? Y lo examinaban. Me imagino que había doctores en la congregación que examinaban si estaba intoxicado, si veían la piel que no era blanca, digna, y lo examinaban. Entonces lo llevaban con mucho cuidado y entonces el cordero inocente limpiaba todo el pecado y la muerte de este cordero era la muerte que le tocaba a los rebeldes. Entonces ellos habían limpiado, toda la culpa pasaba al cordero y ellos seguían viviendo normal. Ellos pagaban porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Aquí tienen que entender, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es muerte. Entonces ahora el sacrificio era la primera opción de fe, la primera acción de fe. Entonces el sacrificio tenía que ser con sacrificar algo que Dios amaba, pero alguien que tenía que estar sometido a obedecer la voluntad de Dios. Por eso usted ve que en Cristo, la naturaleza de Cristo no quería morir. Aunque él dijo, ven aquí, envíame a mí. Cuando llegó el momento cumbre de morir, Cristo no quiere. Se revela la voluntad. Ay, Padre, si es necesario que pase de mí la copa. Ahí viene la voluntad, que Cristo está sumiso en obedecer el deseo del Padre, está creyendo que el Padre va a aparecer, lo va a resucitar, está creyendo que está apareciendo no una voluntad que él quiso, sino complaciendo la voluntad del Padre, pero también está viendo el gozo puesto por delante, él menospreciando lo propio, el dolor, está mirando miles de gente, está mirando a militar y sanarse, a Yolanda Victorina ser salva, a Rosy adorando, a Iván levantando la mano, a varón, aleluya, levantando al varón Félix, levantando la mano, la varona levantando la mano, miles de gente levantando la mano y diciendo, yo por encima de este oprobio, por encima de este dolor, por encima de los clavos, por encima de la corona de vida, estoy viendo Latinoamérica, estoy viendo Iberoamérica, estoy viendo los Estados Unidos, estoy viendo, ¿sabe qué? Europa levantando la mano diciendo soy salvo, estoy viendo a Europa y toda la familia en la tierra entrando con gozo de hogares, saltando glorificado, porque él estaba visualizando no su dolor, sino el hueso, estaba manifestando el amor del Padre, él estaba manifestando el amor del Padre, que no quería entregar la humanidad a la muerte eterna. Había un principio abogado, había el trono
Escuche esto. Diga primer principio. Sacrificio para obedecer lo que amo. Pero hay gente que quiere agradar a eso sin sacrificio, así no. Pero el que sacrifica alabanza, ¿qué? Me honrará. Hay una alabanza que no quiere dar la voluntad y hay que darla. Porque esa es la alabanza que abre la puerta. Y para poder abrir la puerta de la salvación, la primera opción fue el sacrificio. Esto significa entregar algo valioso o perfecto que pertenece a alguien. Decidía buscar un animal seleccionado de lo mejor, puro, sin defecto, para darlo a Dios. Esto era al principio de los primeros adoradores. Todos tenían que venir con algo limpio, puro, y temprano, de mañana, adorarle. Pero esto no lo hacían 3 días a la semana como nosotros, que hacemos 3 días a la semana y los viernes no vienen. El de la congregación. Y a veces los viernes digo, ¿cuánto puedo? Si no hay. Esta gente se congregaba 7 días a la semana y llevaban ofrendas para Dios. Todos los días tenían que llevar sacrificio por el pecado, porque todos los días pecaban y había que sacrificar. Ahora, a un grupo de cristianos le mataron un cordero una vez para siempre y aún 3 días a la semana no se quieren congregar. Ay, mi hermano. Y la comunidad de madre. Oiga, mejor, oiga, ay, Dios mío. ¿Y qué tipo de adoración? Aquellos se congregaban siempre y tenían que matar un cordero que está sucio de sangre y tenían que estar constantemente alimentando algo para su pecado y salvarse. Y hoy a mí me matan lo más preciado del cielo y a mí me dicen que yo tengo que venir 3 días a la semana a adorarle y de 3 días falto 2 y a veces cuando me acuerdo vengo 2. Tiene que revisar eso, porque el cristiano tiene que suministrarse lo que se llama devoción. Hay un poder en la devoción. ¿Sabe lo que hace la devoción? La devoción es un poder que ciega el entendimiento del hombre y lo hace obedecer lo que cree, más allá de las imposibilidades. Tenemos que cambiar la emoción por la devoción. ¿Qué hace un budista? Subir al pico de una montaña de 5.000 metros hacia arriba, con 2 muchachitos al hombro y con un bastón a escalar una montaña para llevar la adoración a Buda. No tiene el Espíritu Santo de Dios, pero va a una montaña y sube con un niño al hombro, aunque se le pegase cuando cae. ¿Qué hacía un católico tradicional en nuestra época? Nosotros fuimos católicos, nosotros pertenecemos. Irse ahí muy a pie. Hello. Pregúntese qué espíritu es ese. Hay un del Espíritu de Dios. Ahí está la devoción. Diga devoción. Todavía el Espíritu de Dios no había llegado a la iglesia, pero los sacerdotes y el pueblo lo enseñaron a ser devotos por lo que amaban. Diga, el espíritu de devoción debe estar integrado en nuestra vida. Devoción es que yo me debo. El pueblo tenía devoción, tenía el sentido de que ya no se adoraba a sí mismo, de que era esclavo, de que era perdido en la mano del faraón, y él decía, nosotros estábamos muertos. ¿Y a dónde iremos si el que nos salvó es él? ¿A dónde iremos si el que nos rescató es él? La devoción es un sentido de tu entregarte al que te compró. Gloria a Dios. Gloria. Los cristianos les falta devoción, y eso, cristianos que les falta devoción, es porque no han entendido el sacrificio de la cruz que Él te compró. Que a ti no te debe obedecerte a ti mismo, no te debe hacer lo que
¿Cuándo vienen a los tres cultos? A honrar los tres cultos. Gloria a Jesús. Eso es devoción, porque esos tres cultos están oficializados por la cabeza central del ministerio. Miércoles, domingo 8:30 de la mañana, miércoles 7 de la noche y viernes 7 de la noche. Tres servicios para adorar a aquel que te compró, tres servicios para exaltar a aquel que te compró, tres servicios para... Entonces, estoy diciendo que se despierta el espíritu de devoción en los cristianos. Nosotros no venimos a adorar por manipulación, nosotros venimos a adorar por devoción. Los que tienen el espíritu de Dios tienen devoción. Nosotros no somos nuestros, el cuerpo tuyo no es tuyo, tu espíritu no es tuyo, tu cuerpo no es tuyo, sino de aquel que lo compró a precio de sangre. Y la devoción, diga, fue devoción. Entro en la devoción. Principio 1. Concluyo aquí. Diga, el sacrificio es la acción que cambia mi voluntad para obedecer la voluntad de Cristo. Cristo lo primero que hizo fue el sacrificio de su voluntad a obedecer la voluntad del Padre. ¿Qué fue? ¿A qué vino Cristo? Porque de tal manera amó ¿quién? Dios al mundo y que dio a su único hijo. Primeramente Dios se le prende para obedecer una voluntad de salvar al mundo, y Cristo toma su voluntad y la une a la voluntad del Padre para agradar al Padre. Entonces Cristo viene y se manifiesta como el amor derramado del Padre. Cada uno de los creyentes debe entender que debe sacrificar algo. Dios sacrificó a Cristo, Cristo sacrificó su vida y nosotros pertenecemos a su pago. Yo soy el pago de la obra de Cristo, tú eres el pago de la obra de Cristo. Usted no está en el cristianismo para obedecerse a usted mismo, usted no está en la iglesia para hacer lo que quiere, usted está en la iglesia porque se debe a aquel que lo compró a precio de sangre. No hay redención sin sacrificio, por esto aparece la palabra redención también. Diga, segundo punto, después del sacrificio, redención. Diga, redención. No podía haber redención sin sacrificio. ¿Qué redención, pastor? ¿Qué redención? ¿Qué trajo el sacrificio de Cristo? Bueno, redimirte. Y Él lo tiene que hacer. Él no tiene que ver con hacerte nuevo, con volver a la posición que tú tenías antes delante de Él. Quitarte lo sucio, lo pecaminoso, quitarte la muerte y darte la vida, quitarte la herencia de muerte y entonces cambiar tu herencia por una herencia de vida eterna. Lo que te dice, lo que te digo. Diga, después del sacrificio se efectúa la redención. Gloria a Jesús. Diga aquí. Redención es liberarte de la culpa, es liberarte de la deuda antigua, la liberación de la humanidad por medio del pago de un rescate. Este rescate fue el sacrificio de la vida de Cristo, el cual el Padre pagó, entregándolo para liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado y devolverlo a caminar en la vida eterna, devolviendo la posición original de los hijos y las hijas de Dios. La redención también viene para rescatar la humanidad de la mano del maligno, de la muerte eterna, del infierno. El sacrificio paga y la redención te hace limpio. ¿Qué hace el sacrificio? Paga. Y la redención te hace te limpia. Sacrificio paga, pagó Cristo. Todos allá tienen oportunidad de por medio de Cristo ser redimidos, de volverse al Padre. Ahora queremos darle lo de los redimidos a los que no son redimidos. Usted como redimido tiene privilegio. Usted no es igual a los que todavía no han aceptado a Cristo. Usted es diferente. Usted tiene acceso. Dios no ama a todo el mundo igual. Lamentablemente ya el amor de Dios se derramó por todo el mundo. Ya lo expresó por todo el mundo. Pero Dios está enfocado en los redimidos, en los que están limpios, en los que están santificados, en los que tienen devoción, en los que tienen su espíritu. No está enfocado en una iglesia que le adora. No está enfocado en jóvenes que se levantan a adorar, jóvenes que toman compromiso, jóvenes que se levantan, aleluya, a hacer de otros y comprometan para que obren el sacrificio
sacrificio de aquel que murió por él. Un aplauso al Señor, loco. Diga, el sacrificio para la redención me limpia. Oh. La redención me liberta de toda cadena, de toda culpabilidad ante el Padre. La inspiración te da el alta de lo decreto que era contrario. Entonces tiene la expiación, el hecho de expiación, con el revelado, y entonces te entrega el alma de la libertad, donde tú el diablo no puede decir: yo no soy un perdido, yo soy un salvo, ay, yo soy un redimido. Y yo me estaba aquí la cosa, yo me iba a hacer, yo estaba no me llegue, eso, si tú no me entiendes, se va a quedar abajo ahí, el coche no debe ser que lo entienda. Entonces la redención lo que te da es la patenta, la redención lo que te da es la patenta, de poder decirle al diablo, a los demonios, a los que están ahí creyéndose que son iguales a ti, que están pagando el sacrificio, que están metidos en adoración, que están metidos en exaltación, que te están negando las cosas del mundo. Entonces que no somos iguales. Yo siempre lo digo, por la sangre del Cordero, yo no tengo pecado ante el Padre. Cristo limpió mi pecado. Dios no me mira con la óptica de la condición del pecado, Dios me mira con la óptica de la condición de Cristo. Por tanto, no me mira con mi vestidura humana, Él me mira con la vestidura espiritual. Yo no puedo ser igual, yo no puedo ser un cristiano en la carne, yo no puedo estar jugando en la carne, yo no puedo estar jugando con el pecado. Yo tengo que estar invitando al Espíritu Santo que viva en mi espíritu. Yo me debo a Él, mi cuerpo es para Él. Si se va a desgastar mi cuerpo, que se desgaste sirviéndole a Él, que se desgaste alabándole a Él. Si me voy a desgastar, me voy a desgastar en su presencia, adorando, exaltando a aquel que murió, a aquel que me redimió, a aquel que me cambió. Si que me llame el loco, como uno quiera, llámame como uno quiera. Yo me debo a Él. Soy un cristiano radical, soy un creyente radical. Vivo para Él, muero para Él, me duermo para Él, me levanto para Él y trabajo para Él. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Diga, sacrificio, pago, redención, limpieza, liberación y expiación patenta que me da derecho legal para entrar al Padre. Estamos aquí. Ahora viene la justificación. Diga justificación. Diga justificación. Diga soy justificado. ¿Y por qué justificado? Porque tú tienes un juez que te juzga. Tú no has cambiado tu posición para eso. Y tienes un vigilante constante que te acusa. Porque Satanás es el acusador. Pero por eso que viene la justificación. Por eso tú tienes que saber que eres justificado. ¿Verdad? ¿Cuándo son justificados? Pero que eres pecador. Eres pecador. ¿Alguien es pecador? Aquí no está la vida que aceptó a Cristo, se le enviaron todos sus pecados. Sí, ya te digo, ha tenido dificultad en el camino. Sí, pero tú no viste que en el año 1914, ¿qué fue? Sí, pero mira, hay un capítulo aquí que dice que los pecados presentes, que los pecados presentes, que los pecados futuros y que los pecados pasados también fueron perdonados. Amén. Ya yo me libré de su sangre, de su culpabilidad, me libré de esto. A mí me cuesta mucho traer este mensaje. Si usted no lo entendió, siga esclavo de su mal pensamiento, siga esclavo, como usted quiera, todo el día. Pero lo que estoy diciendo es grande en el mundo espiritual. Hay muchos cristianos por ahí que andan sin rienda, que no saben dónde van a parar, porque no le predican el evangelio real. Le predican más emociones, más conceptos, más vibraciones que palabras de vida. Diga sacrificio, pago de perdón, redención, liberación de todo pecado. Te quitaron todo el pecado.
de Cristo derramada, el pago, se crea un contrato que se llama redención. Después del contrato que se llama redención, hay liberación. Y después crean un acta que dice expiado. Expiado. Estaba preso, pero ya está en libertad. La expiación te hace libre. Te hace libre de toda la cadena. Yo no sé cómo cristianos andan. Hay muchos cristianos atados por eso, porque no le explican a ellos. Cristianos atados por muchísimas cosas. Ahí adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no entienden esto. Y al no entender esto, viven esclavos. Porque Satanás lo va a aceptar como esclavo aún siendo libre. Lo va a aceptar como enfermo aún siendo sano. Lo va a hacer derechar dentro de una iglesia como si fueran los mendigos del mundo, cuando ya Cristo lo libertó y lo hizo hijo. Ya Cristo te levantó, ya Cristo te redimió, ya Cristo te dijo que tú tienes acceso a entrar a la mesa del Padre y comerte lo del Padre. Ya tú eres redimida, tú tienes derecho, tú fuiste expiado, ya tú no tienes culpa, ya no te tienes que acercar como una esclava, no te tienes que acercar como un pecador cualquiera, tienes que acercarte como alguien que te debe, alguien devuelto, alguien que vive para Él, alguien que sueña para Él, alguien que adora para Él, alguien que vive constantemente en Él. Gloria a Dios. Aleluya. Luego viene la justificación. Esto es el acto donde el mismo Padre te santifica, te da su santidad, te da por puro. Diga la justificación. Me da el título de pureza. Ay, que no hay nadie santo. Le voy a decir una cosa, Dios me sacrificó. Si tú te quieres creer puro, te crees muy puro. Pero dice la Biblia que todos los que están en Cristo Jesús conforme al Espíritu son santificados por el Padre. Amén. Yo no tengo santidad, yo tengo la santidad que el Padre me dio. Amén. Por vía de la aceptación a Cristo Jesús. Lo que me toca a mí es permanecer buscándome y entregándome y sirviéndome. Con la vestidura de santidad. Mira aquí. Diga justificación. Es donde ya yo soy justificado por Dios. Ya no hay una ley más alta que la de Dios. Ya no hay una boca más autorizada que la de Dios. Ahora el mismo Dios justifica, mira. Aleluya. Gloria a Dios. Justifica, fue. Aleluya. Justifica todo lo que estamos aquí. Son santos. ¿Cómo ves, Satanás, que ellos decidieron rendir su voluntad para que mi voluntad se da? Ellos decidieron venir a adorar por encima de que la carne les repitió 25,000 veces que no había posibilidad de dar culto. Y ellos se movieron y adoraron. Luego viene la justificación. Esto es el acto donde el mismo Padre te santifica, te da por puro. El Padre te declara justo en virtud de la fe. El Padre te declara justo en virtud de la fe. Este es el punto donde el Padre, la justificación es el punto donde el Padre te declara justo en virtud de la fe en su Hijo. ¿Qué es lo que me hace justo en eso? La fe en quién? En mí mismo.